El fantasma del Atlántico. Un mito entre las olas. El océano Atlántico, vasto e implacable, esconde en sus profundidades innumerables historias. Historias de aventuras, de tesoros, pero también de tragedias y misterios. Entre estas últimas, destaca la leyenda del barco fantasma del Atlántico, un espectro marino que ha navegado en los relatos de marineros durante generaciones. Un escalofrío recorre la espina dorsal de los marineros cuando se habla del barco fantasma. Se dice que aparece en las noches de tormenta, navegando a través de las olas embravecidas con una velocidad antinatural. Algunos susurran que su tripulación son almas en pena, atrapadas entre este mundo y el más allá. La leyenda se ha transmitido de generación en generación, transformándose con cada relato, pero siempre manteniendo su esencia, un barco condenado a navegar eternamente, un recordatorio fantasmal de la fuerza implacable del mar. La historia del barco fantasma del Atlántico, según cuentan los ancianos del lugar, comienza con un barco llamado el Vagabundo. Era un navío mercante, robusto y veloz, capitaneado por un hombre conocido por su ambición desmedida, el capitán Armando Salazar. Salazar, cegado por la codicia, se adentró en una peligrosa tormenta, ignorando las súplicas de su tripulación. La tormenta, como un monstruo enfurecido, azotó al Vagabundo sin piedad, hasta que finalmente se hundió en las profundidades del océano, llevándose consigo a Salazar y a todos sus hombres. Se dice que, al morir, Salazar maldijo al mar y juró navegarlo por toda la eternidad. Desde entonces, el Vagabundo se convirtió en el barco fantasma, navegando sin rumbo por el Atlántico, una advertencia para aquellos que osen desafiar la furia del océano. Las historias sobre el barco fantasma son abundantes entre los pescadores y marineros del Atlántico. Se dice que aparece en las noches de tormenta, cuando las olas son más altas que montañas y el viento ruge como un animal salvaje. Algunos cuentan haber visto sus velas desgarradas ondeando al viento, como garras espectrales arañando la oscuridad. Otros hablan de un resplandor verde fosforescente que emana del barco, iluminando los rostros aterrorizados de su tripulación esquelética. Lo vi con mis propios ojos, juraba un viejo pescador llamado Tomás, con la voz temblorosa. Una noche de tormenta, mientras luchaba contra las olas, apareció de la nada. Un barco antiguo, con las velas hechas jirones y un brillo fantasmal. En la cubierta vi figuras, esqueletos moviéndose como si estuvieran vivos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y supe que si se acercaban, estaría perdido. Una de las características más aterradoras del barco fantasma, según los relatos, es un inquietante canto que precede a su aparición. Este canto no es solo un sonido, sino una melodía que parece resonar en el alma de quienes lo escuchan. Un canto melancólico y seductor, como el lamento de las sirenas, que atrae a los barcos hacia la perdición. Los marineros lo describen como una llamada irresistible, una promesa de algo más allá de lo conocido. Dicen que el canto hipnotiza a los marineros, nublando su juicio y haciéndoles olvidar el peligro. Es como si una fuerza sobrenatural tomara control de sus mentes, llevándolos a un destino incierto. Se acercan al barco fantasma como polillas a una llama, atraídos por una fuerza invisible que no pueden controlar. La atracción es tan fuerte que incluso los más experimentados no pueden resistirse. Una vez a su alcance, el barco fantasma revela su verdadera naturaleza, arrastrando a sus víctimas a las profundidades del océano. No hay escapatoria, solo un destino sombrío. Era una melodía hermosa, triste pero hermosa, contaba una joven marinera llamada Elena, única superviviente de un naufragio inexplicable. Sus palabras aún resuenan en la memoria de quienes la escucharon. Parecía provenir del fondo del mar, envolviéndonos como una niebla. Era como si el océano mismo estuviera cantando, llamándonos hacia sus profundidades. Recuerdo haber visto el barco fantasma a lo lejos, brillando bajo la luna. Su luz era hipnótica, una visión que nunca podré olvidar. Luego, todo se volvió negro. La oscuridad nos envolvió, y el canto se desvaneció en el silencio del océano. Sección 5. Rostros pálidos en la niebla. Testimonios congelados por el miedo. Los testimonios de aquellos que han visto el barco fantasma de cerca son escasos y están envueltos en un halo de terror.
Los relatos son tan raros que se han convertido en leyendas, susurradas en las noches más oscuras. Los pocos supervivientes que han logrado escapar de su encuentro hablan de rostros pálidos y espectrales, de ojos vacíos que parecen ver a través del alma. Estos relatos son tan vívidos que es imposible no sentir un escalofrío al escucharlos. La niebla era espesa esa noche. Recordaba a un marinero llamado Miguel, con la mirada perdida en el horizonte. La visibilidad era casi nula, y el aire estaba cargado de una sensación de inminente peligro. De repente, lo vimos emerger de la nada, como si la niebla misma lo escupiera. Era una visión que jamás podríamos olvidar. Una aparición que desafía toda lógica. En cubierta, figuras fantasmales se movían lentamente, con ropas raídas y rostros. ¡Oh Dios, sus rostros! Parecían almas en pena, atrapadas entre este mundo y el siguiente, pálidos como la muerte, con ojos hundidos que ardían con una luz fría e inhumana. Era como si esos ojos pudieran ver a través de nosotros, juzgando nuestras almas. Corrimos a refugiarnos bajo cubierta, rezando para que no nos vieran. El miedo era palpable, y cada sonido en la niebla nos hacía temblar. Las historias de estos encuentros se transmiten de boca en boca, alimentando la leyenda del barco fantasma. Cada narración es más aterradora que la anterior, manteniendo viva la llama del misterio. Cada relato, un escalofrío que recorre la espina dorsal, un recordatorio de que el mar guarda secretos que el hombre no debería intentar desvelar. El barco fantasma sigue siendo un enigma, un recordatorio de lo desconocido que acecha en las profundidades. Sección 6. La maldición del capitán, condenado a navegar por siempre. La leyenda del barco fantasma del Atlántico no es solo una historia de terror, sino también una tragedia. Se dice que el capitán Salazar, atrapado entre la vida y la muerte, está condenado a navegar eternamente por el océano que lo engulló. Su ambición desmedida lo llevó a la muerte, y ahora, en la eternidad, paga el precio de su codicia. No encuentra la paz, solo la fría compañía de su tripulación espectral y la furia eterna del mar. Algunos creen que el capitán Salazar busca la redención, que su alma atormentada solo encontrará la paz cuando alguien desafíe la maldición y lo libere de su prisión acuática. Sección 7. Desaparecidos en el mar. El misterio continúa. A lo largo de los siglos muchos barcos han desaparecido sin rastro en el vasto Atlántico. Naufragios que no tienen explicación, barcos que se desvanecen en la noche, dejando solo un vacío inquietante en su estela. Muchos creen que el barco fantasma es el responsable de estas desapariciones. Que el capitán Salazar, en su furia ciega, arrastra a las profundidades a todo aquel que se cruza en su camino, alimentando su sed de venganza con la tragedia de otros. Las autoridades marítimas, por supuesto, descartan estas historias como simples supersticiones. Explican las desapariciones como accidentes, errores humanos o la fuerza impredecible de la naturaleza. Pero para aquellos que conocen la leyenda del barco fantasma, la duda persiste, como una sombra que se extiende desde las profundidades del océano. Sección 8. Leyendas del mar. Entre la realidad y la fantasía. La leyenda del barco fantasma del Atlántico es solo una de las muchas historias que pueblan el folclore marítimo. Historias de monstruos marinos, sirenas seductoras y barcos fantasma que navegan por los confines del mundo. Son simples fantasías, producto de la imaginación de marineros solitarios, o esconden un atisbo de verdad. Son un reflejo de nuestros miedos más profundos, de la lucha constante del hombre contra la inmensidad y el poder del océano. Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero lo cierto es que estas leyendas persisten, transmitidas de generación en generación, recordándonos que el mar, a pesar de su belleza, sigue siendo un territorio salvaje e impredecible, un reino donde la realidad y la fantasía se confunden en un susurro de olas y viento. Sección 9. Conclusión. El fantasma del Atlántico, espectro eterno. La leyenda del barco fantasma del Atlántico se mantiene viva en los corazones y las mentes de aquellos que viven cerca del mar. Es una historia que se transmite de generación en generación, un relato que nunca pierde su poder de fascinación. Es una historia de advertencia,
un recordatorio de la fuerza indomable de la naturaleza y de la fragilidad de la vida humana frente a ella. Cada ola que golpea la costa parece susurrar los secretos de aquellos que se atrevieron a desafiar el mar. Es un recordatorio también de que el pasado, a veces, se niega a desaparecer, y que las acciones tienen consecuencias que pueden trascender el tiempo y la propia muerte. Los restos de los naufragios son testigos mudos de historias no contadas y destinos trágicos. El capitán Salazar, atrapado en su prisión oceánica, nos recuerda que la ambición desmedida y la falta de respeto por el poder del mar pueden condenarnos a un destino peor que la muerte. Su figura espectral es un símbolo de advertencia para todos los navegantes. Mientras los barcos sigan surcando las aguas del Atlántico, la leyenda del barco fantasma seguirá viva, susurrada en las tabernas de los puertos, contada en voz baja por aquellos que han sentido la presencia del espectro. Contada alrededor de hogueras en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla y las olas rugen, creando el escenario perfecto para historias de fantasmas y misterios. Un eco fantasmal que nos recuerda que el mar, a pesar de su belleza, siempre será un misterio. Un enigma eterno que guarda sus secretos en las profundidades.